Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo, a este capítulo número 4 de nuestro podcast Vivimos por Fe. Estamos muy felices y muy contentos por este cuarto episodio. Un episodio que nos va a dar mucha edificación, mucha fortaleza. Tendremos un tema, una conversación bastante fuerte, necesaria, seguramente incómoda, pero sentimos que es muy real, perdón, y sentimos también que es justo que lo digamos. Pero antes, ¿cómo estás, Ian? ¿Cómo te va? Bien, súper bien, súper emocionado por este tema porque no, porque es la primera vez que hacemos este tipo de dinámica Ok. y pues sí, esperemos que este tema les ayude mucho y les deje claro muchas cosas. Fíjate que este es un episodio que, que duele, es un episodio que a mí en lo particular, desde el momento en que lo planeamos, desde el momento en que lo estuvimos escribiendo, desde el momento que hicimos las preguntas y todo, para mí fue como difícil porque es un tema que, que de repente duele, o no de repente, es un tema que duele en general, ¿no? Este es uno de esos episodios en los que duele mucho hablar. Y es un episodio, creo yo, que para mí me hace sentir como muy identificado. De un tiempo para acá el mundo puso de moda, y digo, o sea, como entre comillas la moda, el tiempo de cuidar la salud mental. Yo creo que en la actualidad la salud mental tiene mucha relevancia. Y no sé cómo decirlo, pero creo que el día de hoy o en estos tiempos hay la gente, el mundo está intentando buscar o está intentando encontrar una solución para la salud mental, pero desgraciadamente esa solución a veces es como muy apartada de Dios. O sea, muchas veces el mundo reclama y dice, no, pues sabes qué, búscate un psicólogo, búscate un psiquiatra o vamos a tomar medicamento. Y muchas veces eh, eso opaca o dejamos a un lado todo lo que Dios puede representar o todo lo que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? No está mal, o sea, a ver, no estoy diciendo que esté mal buscar un psicólogo, no estoy diciendo que esté mal un psiquiatra, para nada. Y es como muy extenuante o es como muy difícil porque eh, depende de qué generación seas, creo yo, que es cómo lo vas a ver el tema. Las generaciones, por ejemplo, de mi papá para atrás, pues hablar de psicología o hablar de psicólogos o hablar de ese tipo de cosas, no lo van a ver como algo interesante o incluso es como, no, eso no lo necesitas. La generación a la mejor mía para la tuya, pues ya es como otra cosa diferente, Sí. ya es como que, ya está más padre o es algo más natural o es algo más normal. Pero no sé, o sea, lo que no me hace sentido es como dejar afuera a Dios y tratar nosotros de solucionar con nuestros propios méritos. ¿Alguna vez te ha pasado, así como a ti en lo particular o en lo personal, haber luchado con algo así como de tristeza, salud? Sí, bastante. ¿Quieres contarlo? Sí. El día en que sentí que Dios realmente me estaba hablando y que ahora sí ya tuve el verdadero cambio, Ajá. ese día yo sentía como que no estaba haciendo las cosas bien, pero yo creía que las estaba haciendo bien. Ok. O sea, es como que es de esas veces que uno se siente como real, pero por dentro sabe que lo está haciendo todo falso, todo mal. Ujú. Porque pues según yo, pues yo según leía la Biblia y según yo tenía una conexión con Dios y no sé qué, pero pues realmente, o sea, no lo reflejaba. Ujú. O sea, hacía todo mal y en la escuela me ponía a platicar de Dios, pero pues yo no hacía nada de lo que platicaba. Entonces, como que ahí me dio un bajón y fue cuando sentí que ahora sí Dios realmente me estaba hablando y me estaba diciendo como, no pasa nada, aquí estoy. Ok. O sea, Pero, ahí o fue sea, como realmente lo sentí y ahí como que ya ese sentimiento te hace querer cambiar de verdad como eres. pero ¿qué sentías? ¿Qué pasó? Era como, es que al principio era como que un bajón y yo después de sentir eso como que ya me sentía aliviado, ya me sentía como que libre de de esa culpa de hacer Pero todo fíjate, falso. ¿sentías que había algún momento que tenías que contarlo como para sanar, contárselo a alguien? No, mm, ¿Por qué? porque, o sea, porque yo siempre pensaba que las cosas las podía solucionar yo.
mi propia con tu cuenta. propia fuerza. Sí. Ahora, pues cada que tengo alguna situación, algo así, pues, si me pongo a orar, se lo platico a Dios, ¿verdad? Como amigos, ¿verdad? Y como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces, sí, pero antes no, antes yo, según yo podía solucionar mi propio problema yo solo porque yo tenía el control y no sé qué, pero pues no. Entonces, ya que sentí esa conexión real, ya me di cuenta que yo no podía hacer las cosas por mí mismo. Por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que te esté viendo de, sí, de cómo darle la vuelta, cómo sacar, cómo conectarlo con Dios, o sea, en base a tu experiencia? No traten de controlar las cosas ustedes mismos, porque cuando intentan hacer todo con sus fuerzas, al final todo sale mal. O sea, o no sale como esperabas, o sale, pero sale como a medias, o sale bien, pero al final hay como que un final triste, como que al final no resultó ser permanente. No como esta conexión con Dios que ahora sí se siente permanente, se siente real, se siente que es para siempre y no algo temporal. Ya. Fíjate que, perdón, fíjate que a mí en lo particular, cuando yo tenía como unos 16 o 17, ahorita es más o menos la edad que tienes tú y estoy como empatando con lo que dices, me pasó también como un cuadro así, un cuadro como de tristeza. Toma en cuenta que en aquel entonces pues yo no tenía a Dios en mi corazón, yo no conocía. Em, Me pasó como de pequeñas cosas que yo trataba pues, de solucionar con mi fuerza. O sea, vamos a suponer de que empezaban con cosas muy simples, de que quiero tener mi cuarto súper ordenado, o eh, no me gusta que esté limpio, que esté sucio, perdón, o no sé. Y cada vez iba como siendo como más fuerte, más fuerte. O sea, ya tenía que llegar a un punto de que todas las camisas de color tienen que ir en cierto lugar. Mm. O los ganchos de ropa tienen que estar a cierta distancia. O los zapatos tienen que estar en cierta posición. Y empezó muy así, y empezó a escalar todavía más grande. O sea, me acostaba y recuerdo que si me acostaba y apagaba la televisión, no me acuerdo, con el control, con la mano izquierda, con la mano derecha, decía, ya valió, porque tengo que, en mi mente funciona que tengo que apagarlo con la izquierda, porque si no Ujú. hago eso, el mundo va a explotar. O tengo que acostarme de la misma posición en la cama, o tengo que empezar a, no sé, X, cosas así. Sí. Yo mismo me hacía como un harakiri mental y yo mismo lo intentaba controlar. Pero realmente era controlar en mis fuerzas, era, pues, realmente no. Entonces, pasó el tiempo y esto no se empezó a controlar y empezó a escalar todavía más grande. Estoy hablando, todo esto te estoy hablando en un lapso de, no sé, 4, 5 años, 6 años. A lo mejor tenía como 20 y ya era un tema de que me irritaba, ya era un tema en el que tal vez, no sé, o sea, sentía la necesidad de no equivocarme, o llegaba a un punto en el que si algo sucedía malo, me culpaba a mí mismo. Y empezó a escalar hasta que un día empezó a haber ataques de ansiedad, hasta que un día empezó a haber tristeza, hasta que un día empecé como a retraerme, no salir de mi casa. Eh, Llegaban los fines de semana y se me hacían eternos porque el fin de semana no eran, no había como esa, no sé cómo decirlo, como que el fin de semana no me daba la tranquilidad de una rutina de la Ah, ya, ya. semana. Sí, sí, Y sí. era terrible. Y hasta que un día no pude más y di el paso de atenderme. Me atendí, obviamente, del lado psicológico y luego después, no sé, yo sentí que debía ir un escalón más arriba, fui del lado psiquiátrico y gracias a Dios, creo que Dios puso en mi camino muchas personas que me ayudaron y, y fue un tema que lo superé y lo superé solo. O sea, tus abuelos Mm. nunca supieron. Y eso es neta, te estoy diciendo neta, no Ah, porque estamos grabando, eso es neta. sí. Ellos se dieron cuenta, yo creo que como 2 años después. Entonces, ahorita en perspectiva, es como de, ok, yo soy cristiano y yo entiendo el amor de Dios y entiendo que Dios nos ama,
pero también entiendo que existen personas que necesitan un empujoncito para poder ir más allá y a lo mejor de cierta forma la conexión con Dios, no sé cómo decirlo, no que no exista, sino son personas que a lo mejor están tan agobiadas con su problema que no saben cómo salir de ese círculo y a lo mejor están tan preocupadas que voltean y no encuentran ni siquiera la forma de cómo ver a través de la niebla que tienen. Y creo que todas esas cosas son algo que si leemos la Sagrada Biblia, pues encontraremos. Digo, seguramente hay muchas historias en las cuales podemos encontrar como ciertos pasajes de gente que pasó por problemas así. Creo que traes algo preparado. Sí, hay una historia de Elías. Elías era un profeta de Dios, pero en ese momento, en el momento de la historia que les voy a contar, él estaba solo. O sea, no había otro profeta. Y habían 450 profetas, o sea, bastantes, de un dios falso. Okay. Se llama Baal. Entonces, y Elías los enfrentó a ellos. Pues les dijo, el Dios que haga bajar fuego del cielo es el Dios verdadero. Y pues los humilló y se empezó a burlar de Baal y todo. Entonces Elías era bastante fuerte, pero, o sea, tenía bastante fe, pero la reina, esa reina era como muy, una persona que amenazaba, una persona que todos tenían bastante miedo. Ajá. Y no te le podías ni acercar porque ¿Te acuerdas cómo se llamaba la reina? la reina Jezabel. Jezabel. Sí, Jezabel. Okay. Entonces, ella lo amenazó de muerte. Okay. Y ya que hizo eso, Elías le dio miedo. Y entró en pánico y se fue, huyó. Huyó creo que al desierto. Entonces, le dijo a Dios, Dios, mátame. O sea, ya no puedo. Pero en lugar de que Dios le concediera eso, ¿verdad? De matarlo, lo ayudó. O sea, le bajó un ángel y el ángel le dijo, ten pan y agua y cómelo para que sigas tu camino, que es mucho más largo. O sea, tu camino es muy largo y tienes que estar listo. Entonces, como que la comida simbolizaba esa fuerza que Dios le estaba dando constantemente a Elías. Entonces, Elías ya se levantó, ya tuvo fuerzas y todo, pero aquí el punto es que Dios no le gritó, no lo castigó, no lo atormentó. no lo atormentó, sí. Le habló con tranquilidad, con una voz sincera, una voz tranquila de que, hey, aquí estoy, no pasa nada, levántate, aquí está la comida que simboliza la fuerza, la valentía, y sigue adelante. Sí, o sea, le dio el alimento justo que él necesitaba para continuar con su travesía. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 4. Fíjate que a mí lo que me llama la atención de esto que acabas de decir es que anteriormente, en aquellos años, cuando fue escrita la Biblia, no existían psicólogos, no existían psiquiatras, muchísimo menos medicamentos, o sea, no había nada de eso. Y esta historia que nos acabas de contar refleja cómo en aquellos años la gente sabía, la gente que tenía esa convicción y que tenía esa comunión con Dios, sabía que solamente Dios era quien podía salvarlo, ¿no? Digo, bueno, en el caso de particular de esta historia, Elías llega a un punto en que ya no puede más. Sí. Y siendo Dios tan bueno, siendo Dios tan hermoso con él, a lo mejor y ni siquiera en ese momento Elías tenía en la cabeza el pedir o el suplicar, pero Dios estuvo ahí en los peores momentos. Y creo que eso es algo que debemos como de rescatar, de que muchas veces, creo yo, que quienes pasamos por un momento de ansiedad, quienes pasamos por un momento de tristeza, le tenemos tanto miedo a el sentimiento y le tenemos tanto miedo a perdernos en nosotros mismos que olvidamos todo lo demás. Y yo creo que Dios jamás te va a dar una prueba que no puedas superar. Sí. Y Dios pone pues a la mano todo, ¿no? Y decíamos,
Anteriormente no existían psicólogos, no existía nada de eso, y el día de hoy existen. El día de hoy Dios puso todo sobre la mesa para que existan terapias, para que existan eh, psicólogos, para que existan psiquiatras, para que exista medicamento, para que exista cualquier cosa, ¿no? Y obviamente, qué mejor que si Dios pone eso a la mano, qué mejor pues poner una terapia o tomar una terapia con un psicólogo que sea cristiano. ¿Okay? Sí. Entonces, es por eso que el día de hoy queremos darle la bienvenida a un buen amigo psicólogo cristiano, alguien que ha acompañado a muchas personas en procesos de sanidad emocional. Rubén Botello, bienvenido Rubén, pásale por favor, bro. Muchísimas gracias. Siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito Dios. Aquí visitándolos. Gracias por el espacio. Okay. Saludos a la audiencia. Y pues aquí estamos aportando un poquito y llevando el mensaje que nuestro Padre Dios Claro. Nos encargó. Fíjate, ahorita, digo, pues, tú estabas ahí, acá de este lado, escuchando lo que entrabas, y después de la historia que acaba de contar Ian, ¿cuál es tu lectura de todo esto, de toda la historia que contó Ian y de todo lo que estábamos diciendo? Primero, si lo quieres dar en dos partes, como psicólogo y como cristiano, ¿no? El orden que tú quieras. Bueno, primero que nada, uno de los profetas me lo ganó ella. O sea, si vamos a hablar de tristeza y depresión, pues Elías, ¿verdad? Y se aislaba en una cueva. Ok. Entonces, así como la gente en el mundo padece depresión, padece tristeza, padece vacíos emocionales, muchos personajes en la Biblia lo pasaban, incluso el mismo Jesús también. Antes de morir tenía ansiedad y algo de depresión. Otro de los profetas también era Jeremías, que por todo lloraba. Por todo lloraba. En la destrucción de Jerusalén, por todo lloraba. Jairo, cuando se le fue su hija, también, y no nada más lloró, o sea, entró en una desesperación enorme queriendo buscar a Jesús. Y otro personaje de la Biblia viene siendo Pablo, que también dice que vivió todo el tiempo con un aguijón. Y varias teorías dicen que ese aguijón era como un vacío emocional o un hueco emocional. Ya. Entonces, complementando lo que dice Ian, tuve que sacar más personajes porque me ganó central, que era Elías, que se aislaba. Incluso también, tanto Elías como Jeremías se sentían solos, sentían tristeza, sentían mucha soledad. Entonces, si a ellos les pasa, pues cuanto más a veces nosotros, que en la vida diaria, que nos suceden ciertos eventos o ciertos sucesos en nuestro pasado, en nuestro presente, que hace que tengamos huecos emocionales o vacíos sentimentales. Ya. ¿Y tú crees, o sea, en base a eso, digo, según tu experiencia, obviamente estamos hablando de profetas y obviamente nos estamos comparando a nosotros, o sea, no comparándose, nos estamos poniendo a nosotros en el tiempo real. O sea, ¿tú crees que hoy la gente de hoy actualmente está más arraigada con los problemas emocionales que la gente que vivía o los profetas de aquellos años? Yo creo que sí. Ok. O sea, yo creo que sí. Pero anteriormente los profetas de antes rápido lo expresaban, en ese momento se lo expresaban al Padre. Okay. O sea, se aislaban, pero se lo expresaban al Padre. Volvemos al mismo punto. ¿Qué hacía Elías? Se aislaba en la cueva. Clamaba, el Espíritu clama. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se aisló y se fue al monte y empezó a orar. Sí, Jesús se apartó y empezó a orar. Sí, entonces, antes no había psicología cristiana o psicología. Dejemos a un lado psicología cristiana o psicología secular. Antes no había psicología. Antes el Espíritu era el que clamaba directo. ¿Sí? Entonces, ahora existen muchas herramientas, o sea, aparte de la oración, que nos vienen siendo útiles para sanar esos vacíos o esos huecos emocionales.
Y entonces, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que ponías, se me viene hacia la mente algo rápido, de Jesús se aparta y se pone a orar, el tema también de Elías. Entonces, se puede tomar como que hoy en día la persona, bueno, vamos a ponerlo así, el cristiano, que a lo mejor en algún momento tiene depresión, se puede describir como una falta de fe. No, no precisamente. Ok. La fe, el hecho de que a veces nuestra fe se tambalee momentáneamente, no quiere decir que la fe se cae. Ya. Eso no quiere decir que, ya perdiste la fe. No, no, porque hay veces en que la mente es impulsiva. Hay veces en que la mente dice, oye, no se supone que tenemos un Dios vivo. Oye, no se supone, pero en ese momento pasa ese chispazo en nuestra mente que nos hace dudar, como en su momento Job, ¿verdad? Que le hizo dudar en su momento, y dijo, maldigo el día en que nací después de todo lo que pasó, pero luego después pasó por su mente y dijo, no, estuvo a punto de renegar. Y dijo, no, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová Dios bendito. Así nos pasa a nosotros en la fe, que por un momento queremos tirar la toalla, por un momento la fe se quiere tambalear o se quiere caer, eso no es perder fe. Pero porque somos seres humanos, somos seres humanos, eso no es perder la fe. En ese momento que nosotros, cuando se nos viene un problema fuerte o un problema difícil que queremos flaquear, y que la fe parece que se cae por nuestro impulso, eso no es perder la fe. Se cae, pero rápido la retoma. Sin ofender a nadie, pero la contraparte viene como que, no, es que el cristiano no necesita terapia. Digo, a mí me tocó alguna vez escucharlo y no hace mucho a alguien con cierto poder dentro de una iglesia que le dijera a otro, alguien muy cercano, que le dijera, no, espérame, es que tú no necesitas terapia, solamente ponte a orar. Y es como, ok, dude, entiendo, o sea, entiendo el clamor que la fe te puede llegar a tener a Dios, pero a lo mejor, digo, tú lo puedes entender mejor como cristiano, digo, perdón, como psicólogo. En ese momento estás en un lugar tan oscuro que es como, no puedo, ¿sabes? O sea, sí sabes para dónde voy. Sí, bueno, respondiendo a esa pregunta que tú mencionas, es como si a veces dijéramos, oye, tenemos un problema fuerte, un problema legal, y decimos, no, no ocupamos abogado porque tenemos al mejor abogado que es Dios, y no, Dios me va a defender, y no, yo no ocupo abogados. No, o sea, ocupas a alguien que tenga el conocimiento más a fondo de tu caso, y obviamente que con la guianza de Dios que te va a poner al mejor abogado o a un buen abogado, y que te va a ayudar en eso. ¿Verdad? O sea, es lo mismo acá en la salud emocional. Hay veces en que, ok, somos evangélicos, Dios es nuestro ayudador, pero a veces ocupamos palabra de aliento, a veces ocupamos mensaje de ánimo, a veces ocupamos un exhorto, una palmadita, Claro, sí, claro. una palabra de bendición que nos llene y seguir adelante. Claro. Sí, y es ahí como nuestro mismo Padre nos dotó a cada persona de diferentes dones y talentos. Y es ahí cuando de repente tienes un vacío emocional, un hueco, una tristeza, ansiedad, una depresión, ahí ocupas a un terapeuta, y más que mejor si es guiado por Dios o que está en el Evangelio, que ese don que Dios le dio te ayuda a veces a encaminarte o a encontrar esa paz, sí, sí, sí. o a encontrar la raíz de la causa de tu problema. Es un tema controversial o es un tema difícil porque la vieja escuela, la vieja escuela de cristianos piensa de esta forma. O sea, tú eres cristiano, el cristiano tiene gozo y el cristiano no puede estar triste. El gozo que te da Dios te va a sacar de cualquier calamidad. Y si tú estás triste, quiere decir que no tienes gozo. Y si no tienes gozo, es porque no eres un cristiano real. Y yo, para mí, espera. O sea, para mí no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, sí, pero no. Pausa. Ajá. Jesús lloró cuando se murió su amigo Lázaro. ¿Sí? Y era Jesús. Y Jesús sabe quién es. Y tiene una conexión directa con el Padre. Ajá. Y sabía que él podía resucitar a Lázaro. Seguramente sabía hasta lo que iba a pasar. Sin embargo, ¿qué pasó? Es humano.
tuvo tristeza, tuvo llanto. O sea, cuanto más nosotros a veces tenemos ese Claro. llanto que ocupamos un apapacho, ocupamos unas palabras de alguien que Dios le dio ese talento, en el cual a veces encuentras las palabras correctas y los métodos correctos para llegar a la solución de tu problema o para llegar a la sanidad emocional que ocupas. Claro. Vamos a suponer, tienes un problema, ya sea, no sé, Dios no lo quiera, es un ejemplo, bancarrota, o problemas de ansiedad, o una tristeza debido a un trauma en tu pasado. Ok, empieza la ansiedad, empieza todo el problema, llegas a la iglesia y lo primero que te dicen, Dios tiene el control, brother. No, 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 ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Mira, déjale las cargas a Dios, voy a orar por ti. Y mira, el Señor tiene el control, ponle todas sus cargas en Él. La Biblia dice, echad sobre mí todas vuestras ansiedades o echar nuestras cargas, vuestras cargas y ya. O sea, la Biblia dice eso. No te afanes. No te afanes. La frase típica. Sí, sí. Ok. Y dices tú, oye, pues eso yo ya lo sé. Oye, eso como cristiano o como evangélico, yo ya lo sé. No Lo ocupo- leo todos los días. no ocupo que me digas eso porque eso no me va a traer paz. Claro. Y luego llega otra hermana y te dice, no, es que la Biblia dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, y Dios tiene el control de todo. Y te quedas, hermano, es que eso ya lo sé. Y luego, sí, pero ese tipo de palabras o mensajes de aliento, eso por ende mi cerebro ya lo sabe. Ocupo otro tipo de ayuda. Sí, claro. Ocupo paz, ocupo que me ayuden a saber cómo controlarme, ¿sí? Cómo dirigirme, cómo orar. Ocupo también que me ayuden a saber en dónde está el problema. Sí, y ahí es donde entra el terapeuta. Ujú. Y si es terapeuta cristiano, qué mejor cuando se combinan las dos cosas. Entonces, hoy en día, respecto al tema que es depresión, Ajá. bueno, existen depresiones que la persona, primeramente, ¿qué tenemos por depresión? Llanto o tristeza profunda. Ujú. Y la depresión se divide en tres: depresión leve, depresión severa y depresión mayor. ¿Sí? La depresión leve son tristezas momentáneas o normales, que perdiste un ser querido, o tuviste una bancarrota, pero luego después pasan y lo superas. Ujú. La depresión severa ya dura después de 6 meses y la persona todo el tiempo está llorando o triste. Okay. La depresión mayor ya dura después de 2 años y la persona ya no quiere salir de ahí y ya se quiere morir. Okay. Entonces, pero esto pasa mucho en los jóvenes y en los adolescentes, como lo mencionaba ya en lo que le pasaba. Existe una depresión que se llama distimia, que la distimia es, a ver, no se preocupen, no estoy llorando, no se preocupen, no me siento triste, o no sé cómo me siento, o no se preocupen, no me voy a matar, pero me despierto, vivo sin ganas, no estoy llorando, pero me siento sin ninguna motivación, no quiero salir, no me dan ganas de nada, nada más quiero que... Como si no tuvieras un propósito. No como tengo sintieras. ganas, sí, exactamente, mis emociones están apagadas. No siento ni tristeza siquiera, siento un vacío, siento un aburrimiento y gran parte de mis días me la paso encerrado y me siento vacío o no sé ni lo que siento, me siento sin ganas de nada, sin motivación de nada y resulta que todos mis amigos o mis primos van a ir a la playa o van a ir a un lugar padre y me invitan y yo, no, Sí. no, yo aquí me quedo. Sí. No. Ok, te convencen y te llevan a las albercas y todos están en la alberca de olas y no, yo aquí los veo. Okay. Esa es la distimia, cuando hay un hueco emocional y que la persona dice, es que no sé qué siento, es que no sé, a veces quiero llorar y no puedo. No, se siente ese vacío emocional que no es mi depresión, es como que un estado emocional bajo, que se siente un hueco profundo que con nada lo llenas. Por eso mucha gente dice, es que no sé cómo me siento, es que no sé qué me pasa. Y luego vas a la iglesia y, no, hombre, Dios tiene control. No, hombre, mira, ahorita oramos y asunto arreglado. Sí, claro, o sea, oras, alguien viene y ya, y el Espíritu Santo te llena, sí, pero tienes que salir, perdón. Sí, pero fíjate una cosa. Uh -huh. Eso que dices me tocó alguna vez.
Y a veces, en su momento lo platiqué con mi esposa, real. Yo le dije, es que agradezco la oración. Chido, o sea, gracias, hermano, que oraste por mí, pero siento que tu oración es como, sí, 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 pobrecito, tiene, o sea, no sabe cómo se siente, pobrecito, como si ese tipo de oración o ese tipo de actos de esos hermanos minimizaran lo que se siente o minimizas lo que siento. Entonces es como, carnal, no me ayudes tanto, ¿verdad? Sí. Es como, o sea, y esa parte, creo yo que muchas veces ese tipo de actitudes puede hacer que muchos cristianos que están pasando por ese momento se empiecen incluso hasta alejar de la iglesia, ¿no crees? ¿Sabes? Mira, una persona que te dice, eres evangélico, no ocupas psicólogo, a esa persona le puedes decir, ¿sabes qué, brother? Va, ¿no quieres que vaya con el psicólogo? Bueno, ora por mí, pero dile a Dios que te revele qué es lo que tengo o que te revele en el pasado qué es lo que tengo que trabajar y lo trabajo y no voy. Okay. Es ahí donde viene el terapeuta y te dice, a ver, vamos a echarnos un clavado a tu pasado. A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué pasó en tu niñez? A ver, háblame ahorita cómo te sientes. A ver, ¿qué pasó en tu niñez y qué pasó con tu familia? O qué traumas sientes que te afectaron en el pasado para que te detengan así. El terapeuta te va guiando el terapeuta te va guiando a llegar a la raíz de la causa, de lo que te pasa. O sea, a ver, una pregunta. Dale, ya. O sea, revivió el muchacho, caray. ya, me dio curiosidad. Dale. O sea, la iglesia te puede generar como que un trauma emocional. En muchas ocasiones sí. Cuando creces y tus superiores sean abuelitos, mamá, papá, te inculcan tanta religiosidad, Ya. te apartas. Te apartas. Sí. La mayoría de los rockeros metaleros eran personas que los metían por así decirlo, en institutos católicos y en institutos cristianos, sí, y se sentían presos y recibían demasiada religiosidad. Como que era mucha presión. Sí, que a la hora de que cumplían su mayoría de edad o en adolescencia, les salía más caro el caldo que las albóndigas a los papás y ya no querían nada ni con Dios ni con el evangelio. Por eso es que empieza la rebeldía, todo lo que da. Yeah. Y muchas veces el exceso de religiosidad en los niños a veces trae como que una prisión emocional. Ya. Y es ahí porque, o sea, me imagino que, no sé lo que decía Ian, que es ahí cuando de repente, no sé, el hijo de pastor, la hija de pastor o el líder quiere tomar terapia y es cuando el papá le dice, ¿cómo? O sea, casi creo que los mismos líderes espirituales dicen, es que la terapia prácticamente es como si fuera un pecado. O sea, y yo creo que no, la pregunta va directa. ¿La terapia es pecado? No, porque los terapeutas evangélicos tienen muchas veces el don de sanidad. Y muchas veces cuando tú tienes tristeza, distimia, depresión, cargas emocionales, con el simple hecho a veces de llegar a terapia y la persona es evangélica, ahí el Espíritu Santo opera y el Espíritu Santo hace que la persona se sienta a gusto contigo, que se siente escuchada y que las palabras o los mensajes las palabras de aliento que te den sean de parte de Dios y sean con la sabiduría y la guianza de Dios de parte del terapeuta. Okay. Entonces, por ejemplo, un psicólogo secular, tú vienes con ansiedad, tú vienes con tristeza o depresión y un psicólogo secular, no. Tú puedes, piensa en ti y al que te tienes que agradar es a ti. Ok, vienes y, a ver, hipnosis o relajación o vamos a trabajar el perdón en ti. Okay. Un terapeuta evangélico es, vienes, a ver, vamos a trabajar en ti el perdón, no puedes perdonar. Vienes y vamos a ayudarte a sanar, pero en vez de técnicas de relajación, podemos utilizar la administración. Fíjate,
Tengo un muy buen amigo, Edgar. Saludos, Edgar, que estás viendo esto. Me hizo una pregunta para hacerte. La A pregunta de Edgar fue, no, pero va relacionada. Ok, ok, va. Creo que ya se contestó. Ah, perdón. La pregunta de Edgar fue, ¿por qué mezclar el cristianismo? ¿Por qué mezclarlo con la psicología? O sea, ¿por qué prácticamente es, por qué un psicólogo cristiano y no un psicólogo secular? Y Edgar, prácticamente, hermano, la respuesta se acaba de dar aquí. El psicólogo secular, hoy en día hay un problema marital. El psicólogo secular es, a ver, Piensa es en ti. tu pareja, piensa en ti, es tu pareja, pero no es de tu propiedad. Si no eres feliz con tu pareja, pueden vivir unidos, pero cada quien por su lado. El psicólogo Exacto. evangélico es, a ver, es tu pareja, Dios los creó uno para con el otro, hay que darle hasta donde tope y hay que hacerlo como nuestro Padre Dios lo manda. Sí, el psicólogo secular es, a ver, es tu pareja y no está funcionando, si no son felices, el matrimonio tiene que desecharse. Y el psicólogo evangélico es, a ver, vamos primero a unirnos, vamos a darle hasta donde tope, vamos a oración, consejería evangélica, pláticas matrimoniales y vamos a darle hasta donde tope porque lo que Dios unió jamás lo separa. Pues que también, a ver, eso es muy mi pensamiento. Muchas veces el perdón, o sea, nosotros tenemos el perdón de Dios inmediato que es directamente proporcional a nuestro arrepentimiento genuino. Sí. Pero las consecuencias seculares están y esas no paran. Exactamente. Ahora, y sobre lo otro es, también dice, fija tu mirada en Cristo, no en el hombre. La persona, por más evangélica que sea, va a fallar, vamos a fallar. Por eso es, si yo, como tú mencionas, Rubén, mi terapeuta cristiano, oye, hizo esto, una locura, sí, pero yo soy un ser humano. Claro, sí. Sí, entonces, tú tienes que tener tu mirada fijada en Cristo, no en mí. Ajá. Sí, yo te puedo ayudar con herramientas que mi Padre Dios me dio, con ese don o con esa habilidad que Dios nos da a los terapeutas cristianos, Claro. para guiar a la persona a sanar sus emociones, a sanar sus heridas del pasado, a saber descubrir qué pasó, porque el terapeuta también tiene que saber escuchar, no nada más oír, tiene que saber analizar, atar cabos, saber analizar tu pasado, porque si nada más llegas uno como terapeuta, para empezar, yo como terapeuta cristiano, cuando voy a combinar las dos cosas, mi cliente tiene que ser cristiano o evangélico. Ojo, no estoy diciendo que no atiendo a personas que no son cristianas. Me refiero, para yo combinar eso, mi paciente tiene que ser cristiano. Ok, para no combinarlo y dar una terapia secular, mi paciente no me menciona que es cristiano. O sea, yo no le tengo que preguntar, ¿eres cristiano? No, solito me tiene que mencionar. Claro. Si no me menciona, yo doy una terapia secular, pero basada con principios bíblicos sin mencionar Biblia. Claro. O sea, viene una persona y me dice, oye, es que me siento mal, oye, es que yo soy ateo, yo no creo en la religión ni nada de eso, pero mira, yo me siento mal, estoy junto con mi esposa, pero cada quien por su lado, practicamos, un ejemplo, la onda swinger, pero siento que, ok, yo empiezo a analizar, ok, mira, si tú estás así con tu esposa y están haciendo las cosas mal, no va a haber paz. ¿Sí? Si tú arreglas las cosas con tu mujer, ¿sí? Si son el uno para con el otro o hacen las cosas bien, van a empezar a fluir las cosas y a tener paz y se van a empezar a llevar mejor. Si tú trabajas en control de tus emociones, si le bajas a tu machismo, empiezo yo a hacer eso sin mencionar Biblia, pero darle guianza sin mencionar Biblia, pero con principios bíblicos, bíblicos, la persona va a empezar a mejorar. Yo, en lo personal, llega una persona, se sienta, yo no sustituyo la terapia por el evangelio. Yo no lo puedo hacer. Claro. No, la persona viene a terapia. Es como, por ejemplo, tampoco al revés. Si los domingos después del culto vamos a llevar, no sé, alimento a los hospitales, ok, tampoco voy a sustituir el evangelio por la terapia, no voy a ir a terapia, no, ahí sí voy a ir a evangelizar. Los domingos ahí sí voy a ir a evangelizar. Ok, ¿y crees que por eso hay como cierto silencio dentro de la iglesia sobre la salud mental o sobre la terapia? ¿En base a eso que dices?
¿Crees que en base a lo que dices, ese ejemplo que pones de que tú no vas a ir el domingo y tú no vas Terapiar. a terapiar? Ahí sí voy a orar. Ahí sí una persona ocupa oración, ocupa un abrazo, ahí sí voy, y ahí sí voy a orar, y ahí sí voy a evangelizar, y sí voy a predicar. ¿Crees que por eso hay como cierto tabú de que la iglesia se calle el tema de la salud mental? Porque es como que no, aquí no, tú nada más ocupas que oremos por ti, no ocupas lo demás. Exactamente. Ya. Es como la carnita asada sin el guacamole. En cambio, imagínate una carnita asada, un buen corte con un guacamolito, que mejor, ¿no? Y no un Claro. vaso de refresco. Así es, o sea, imagínate la salud emocional, pero con base evangélica, es mucho mejor. ¿Y a ti te ha tocado en algún momento que tú sientas como cierta, cierta discriminación, porque pues, eres, por ser psicólogo, o sea, que en la misma iglesia, digo, no puede ser en la que estás, en algún punto te haya, u otra iglesia que dices que, no, compadre, aquí no vengas con tus terapias, o aquí esto no entre con nosotros, o aquí tú no le des, ¿te ha tocado? Sí y no. Sí me ha tocado 2 o 3 veces, pero esas mismas 2 o 3 veces se acercan y, oye, no, mejor sí. Ya. ¿Por qué? Porque ahí viene el fruto del espíritu, ahí viene ya la prudencia. Llegas y para empezar, si eres terapeuta cristiano y llegas o a la iglesia, luego decir, no, mira, yo soy terapeuta, no, mira, es que tú, ahí rápido te van a frenar. Pero si tú llegas tranquilo, sin mencionar nada, y si la persona se entera, porque me ha tocado que se enteran, no, es que él es psicólogo. No, pero es que aquí no, aquí está prohibido la psicología porque aquí somos, lo que dices tú, somos cristianos. Ok, no pasa nada, uno no dice nada. Entonces de repente empiezan personas que están llorando o crisis de ansiedad y luego después ni con la oración Sí, claro. se controlan y llegan. Oye, ¿y qué podemos hacer? Ok, me permite interactuar. Adelante, llegas, antes de darle preguntas a la persona qué le pasa, la escuchas, la persona te empieza a decir, no, es que mi esposo, esto, el otro, oye, es que mi esposo, le casé con otra. Y bueno, pues vamos, es que ya me quiero separar, pero no me dejan. Bueno, ok, perfecto. Y vamos a perdonar a su esposo. ¿Usted lo quiere perdonar? Sí, vamos a perdonar y vamos a esperar a que Dios lo toque. Si el día de mañana Dios no lo toque y usted se cansa, bueno, pues está es un asunto. Mientras no. Ok, sí. Sí. Y de repente, oiga, fíjese que su oración me ayudó. Mi esposo me pidió perdón. Mi esposo quiere venir. Ok, perfecto. Excelente. Claro. Y luego, ahora sí llega la persona que me frena y me dice, oye, tengo otro caso, ¿me ayudas? Ok, excelente. Échemelo. Ya. Entonces, sí me ha tocado, respondiendo a tu pregunta, sí me ha tocado personas que me frenan y uno dice, ok, perfecto. Pero ahí tu fruto o tu prudencia permiten que el fluir del Espíritu Santo actúen y solitas las personas que te frenaron se acercan contigo. Oye, Claro. no, sí, mejor sí, ayúdame. Así pasa. Y ahorita con lo que estás diciendo, ¿te ha tocado, a lo mejor ya es una pregunta muy personal, pero te ha tocado que digas, híjole, aquí, o sea, ya no puedo más, quiero dejarlo todo, quiero dejar la terapia, ya no quiero dar terapia, ya no quiero estar en la iglesia, o sea, algún momento que tú como terapeuta, como cristiano, como psicólogo digas, ya no puedo más? O sea, que digas tú, yo como terapeuta ya no puedo, o sea, ya no, híjole, ya quiero Gracias a Dios, no. Un terapeuta cristiano, cuando está a punto de flaquear y decir ya no puedo más, llega la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la ventaja. Ya. Esa es la ventaja que Respaldado tenemos. Sí, que tenemos los terapeutas evangélicos. A ver, creo que Dime. tiene, o sea, creo que tiene relación lo que te voy a preguntar, A ver. pero ¿cómo le haces tú, o sea, tú siendo terapeuta y siendo cristiano, cómo le haces para mantener tu salud mental? O sea, tú que eres el que escucha a muchísima gente, ¿verdad? Que te cuenta de todo, ¿cómo le haces tú para mantenerte bien mentalmente? Bueno, una salubridad te exige, tú como terapeuta, si vas a dar terapia, salubridad te dice
tienes que tomar terapia. Claro, eso ya no te dice, no, una vez a la semana, no. Yo lo que tengo es, respondiendo a tu pregunta, lo primero que yo hago cuando estoy cargado, primero voy a los pies de mi padre. Yo me aíslo, empiezo en las noches, prende el clima, me arrodillo, empiezo a poner alabanzas, me arrodillo y empiezo a decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo este problema, tengo esta carga, así, 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 así. Y muchas veces Dios viene y te resuelve. A veces tarda, a veces es al instante y a veces Dios te quiere enseñar algo. Cuando pasa eso y yo me sigo sintiendo así, voy con un terapeuta cristiano. Ok. Te cubres tú también. Sí, ahora sí, oye, ¿sabes qué, brother? Porque también la Biblia menciona que en la multitud de muchos está, o sea, está el consejo, o sea, que en la multitud está el consejo, ¿no? Sí. Entonces yo también a veces de tan atareado que ando, de cuando me llegué a pelear, no sé, con algún vecino, oye, me llegué a enojar y perdí los estribos, ok, no se lo voy a contar a mi amigo que eso, tomador, porque me va a decir, no, hombre, échatelo. No, o sea, ya conté a varios amigos y me escucharon, pero no me supieron decir. Sí, dar algo. Sí, dar algo. O ya le conté a varios hermanos y, no, hombre, bendícelo. Y yo me quedo así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora sí. No se lo merece. Sí, si yo sigo con esa carga, ya oré. Ya me dieron, ya recibí un consejo de uno cristiano, ya recibí un consejo de un cristiano y sigo sintiendo así, ahora sí voy a terapia. Ya, ¿sabes qué? Oye, mira, tengo esto. Llega el terapeuta cristiano, mira, brother, mira esto, mira, a veces somos seres humanos y a veces nos pasa como a Simón Pedro que le mochó la oreja, pero también dice la palabra que vengamos y pedimos perdón. Y ya empiezo yo como que, ok, sí, es cierto. Sí. Y ya me reconforto. Claro. Sí, Ya. pero eso ya es cuando ya sigues, ya pediste consejo y todo y sigues sin solucionar eso, ahora sí vas Ya. a terapia. Bien. Entonces, así sucede. Para cerrar, Rubén, ¿qué palabra nunca puede faltar en tus oraciones como psicólogo cristiano? ¿Qué palabra nunca debe faltar? En tus oraciones. Una palabrita, Señor, guíame. Guíame, dame sabiduría y dame paz. En más de 40 versículos, Dios dice paz. Dios Correcto. dice paz, paz. Y gran parte de los problemas psicológicos y emocionales de ahorita es por la falta de paz. Todo se deriva por la falta de paz. Ahorita la palabra depresión va asociada con ansiedad. Ya ahorita se unificó. ¿Por qué? Porque si predomina la depresión, el cerebro se desespera y empieza a sentir ansiedad de tanta depresión que ha sentido. Ya. Y viceversa. Si el cerebro empieza con ansiedad, de tanta ansiedad que tiene, se empieza a deprimir por esa carga neurológica que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace un terapeuta secular respecto a que te lleva a la paz? No, hombre, salte al antro. No, hombre, vete con tus camaradas y una chévere. Distráete. Sí. Ok, va, a muchos les funciona. Y no voy encuentro, digo, qué bueno. Pero el terapeuta evangélico te dice, ok, salte, ok, va, diviértete, pero primero vamos a ayudarte a que encuentres. Y es ahí donde Dios nos guía, nosotros terapeutas cristianos, porque también vamos viendo la diferente personalidad de cada persona y Dios mismo te va guiando y te va ayudando como instrumento a ayudar a esa persona, depende de la personalidad. Claro. Y cada persona, depende de la personalidad, son palabras diferentes o soluciones distintas. Y es ahí donde Dios te va a ir diciendo cómo. Esa es la diferencia del terapeuta. Bien. Muy bien.
Pues bueno, Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Creo que es un tema que bendice mucho, es un tema que así como de repente da miedo, así como de repente puede dar como sí, tabú, es un tema que cuando lo hablas y cuando ponemos la palabra sobre la mesa y cuando ponemos la experiencia de gente como tú, cuando conocemos las vivencias y cuando nos encomendamos a Dios, pues vemos y nos damos cuenta y encontramos que siempre existe un camino, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ian, ¿con qué te quedas de todo esto? Me quedo con que si es necesario, o sea, sí, está súper bien ir a terapia. O sea, realmente sí, necesitas apoyo de alguien y con todo lo que escuché ahorita, ¿verdad? Siento y ahora pienso, ¿verdad? Que los terapeutas es gente mandada por Dios para que te confirme y también como que te hable Dios a través de ellos. Claro. Entonces, yo me quedo con eso. Sí, entonces, como decía Rubén, primero busquen la ayuda de Dios y ya, si no encuentran o si no sienten como que esa Solución. paz, ajá, como que si no encuentran esa solución, ahora sí vayan con un terapeuta. Súper. Terapeuta Y cristiano. si pues, Rubén. la audiencia nos está escuchando, Ajá. si alguien de nuestros brother ocupa ayuda, 10 mitad de precio. 10 mitad de precio que Muy se bien. comunique con su servidor. Ok. Y pues muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y estoy por servirles tanto a ustedes como a mis brothers que nos están escuchando. Y pues por mi parte. Perfecto. Yo me quedo, yo creo que para mí lo que acabo de aprender con esto es que Dios no está peleado con la terapia y el resurgimiento emocional de alguien no es un milagro que pueda ser así. Creo que eso es como lo que se me viene a la mente. Creo que Dios nunca se va a ofender cuando buscamos ayuda. Creo que Dios va a poner los elementos necesarios al alcance de nosotros para que bajo a su gloria, bajo a su honra, nosotros de alguna forma estemos vivos, porque Y no- siempre va a querernos ver vivos. Y no precisamente por ir a terapia es porque tenemos problemas. Claro. A veces vamos a terapia porque ocupamos paz. Claro. O a veces vamos a terapia porque ocupamos una perspectiva diferente. No. Sí, no precisamente en problemas. Claro. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por ver, por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal. Normalmente no lo digo, ya saben que lo que normalmente decimos aquí es que no nos importan tanto los likes, lo único que queremos es que se comparta esto para que este mensaje llegue hasta cualquier lugar donde tenga que llegar, que Dios lo ponga en el camino y que al final de cuentas sirva para alguien, ¿no? Entonces, gracias a todos, los queremos mucho, muchísimas gracias, disfrutamos muchísimo este video, este podcast lo disfrutamos haciendo, esperamos que ustedes también lo disfruten cuando lo escuchen. Pues bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Chao, nos vemos. Bye.